El título que le puse al mensaje de hoy es Doxología por las riquezas de su gracia. Y eso es porque el apóstol, no porque está terminando. Doxología es una expresión de alabanza y acción de gracias a Dios, pero no pudo terminarla. Normalmente se da a la final de las epístolas, pero lo que acaba de decir el apóstol Pablo en el mensaje pasado fue tan glorioso y tan grande que exclamó en una doxología, en una acción de gracias por estas riquezas tan grandes. No se pudo esperar al fin. Cuando se reveló el misterio de qué iba a pasar con los judíos, sus hermanos, los que no habían creído en cuanto a la carne, cuando Dios les reveló los planes que tenía para ellos, también exclamó en una doxología al final. O sea, no se puede esperar más. Y eso es la fuerza de este mensaje de hoy. Entonces vamos a tomar lectura del 15 al 17, después de que veamos clarito que ya tenemos una idea de por qué se hizo esta acción de gracias, por qué irrumpió en esta acción de gracias a Dios. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe, la fe en el Señor Jesucristo, y de vuestro amor para con todos los santos, el amor para los hermanos, la fe y el amor para los hermanos. Yo creo que les recuerda algo. No ceso de dar gracias a Dios, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Ahí están las tres: en el conocimiento de Él, conocer a Cristo. Así que de introducción dice: ¿por qué el santo apóstol irrumpe en esta oración de doxología, que es una expresión de alabanza a Dios? Tiene que ver con lo que ya se dijo y lo que se dirá en breve. Lo que ya se dijo. Ahora, como resumen, vamos a ver lo que ya se dijo, porque ya ahorita acabo de decir algo en breve, 3 cosas. En otras palabras, el apóstol comienza diciendo que esta epístola es para los santos y fieles que es en Cristo Jesús. Óiganlo bien, santos. Quiere decir sin mancha y sin pecado y sin contaminación. Y fieles, de esos que no caen nunca, fieles, pero en Cristo Jesús. O sea, es indudablemente para creyentes puros que van a ir al cielo sin ningún tipo de duda. Es esta epístola. Y por esa razón, de esas personas que han probado 3 cosas, que es la prueba para saber si eres creyente, ¿verdad? Como lo vemos aquí, la obediencia a Dios, ¿ve? El amor al hermano y el conocimiento de Dios. Pablo por eso da gracias de esa manera. Entonces eso es en lo que vimos ahorita. Ahora, lo que ya vimos tiene que ver con lo que ya se dijo y que se dirá en breve. O bien, la gloria del Padre, eso fue lo que vimos, eso fue también glorioso en la salvación. ¿Qué se dijo? Todo comenzó con el amor del Padre a los que conoció, ¿verdad? A los que conoció de una manera íntima, predestinó para que fueran puros, fieles y sin mancha. Por su amor nos adoptó por medio de Jesucristo. Todo esto para la gloria de Dios Padre. Esto fue lo que por lo que el Padre se lleva la gloria. Luego vemos la gloria del Hijo. Vimos que Cristo nos redimió por medio de su sangre, la expiación que hizo y los resultados de la expiación que conocemos y veremos en breve, perdonándonos todos los pecados como la más grande expresión de las riquezas de su gracia. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque por estas cosas murieron muchos sin verlas. Los ángeles deseaban conocerlas. Y esto va a darme claridad en el texto que tengo para apoyar el mensaje. Es una promesa que Pablo dice. Cosas que nunca el ojo vio, que le subieron al corazón del hombre, que Dios nos tenía preparadas para nosotros. Y ahora es que las vamos a ver. Hoy están viendo esas promesas. Hoy las están viendo. Por eso yo oraba: Señor, ¿cómo le hago para levantar a esta gente el corazón para que vean y entiendan lo que son en ti? Para que hagan una diferencia entre la verdad de Dios y la verdad del hombre. Yo pongo y la gente me cuenta historias. No, me dijeron esto y lo otro. Le digo, todo lo que te dijeron, parte de eso es verdad y la mayoría son mentiras. Porque la verdad de todo el mundo es relativa, hasta la nuestra, hermanos. Maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? Eso es
Jeremías 17:5, eso es claro. Y yo también soy hombre, o sea que yo no me creo ni a mí mismo. O sea, es de Dios en el que tenemos que creer, bien claro. Dice, fuimos herederos de las riquezas espirituales en Cristo. Eso también fue que se soltó en gracias a Dios. Todo para la alabanza de la gloria de Dios el Hijo. Y vimos también, ahora, ¿cuál es el misterio de la voluntad? Dice, de Dios. En Colosenses 1 vimos, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nadie se le había imaginado, a nadie se le hubiera ocurrido los planes que tenía Dios, que Cristo iba a estar en nosotros, como lo vamos a ver más claro ahorita. Así que la gloria del Espíritu Santo, que fue lo último que vimos, que somos santificados por el Espíritu, guardados y limpiados. Esta hasta la redención adquirida para la gloria del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu se glorifica en guardarnos sin mancha hasta el final, hasta que venga el Señor. Ahora, ¿cómo lo hice con el ministerio de Cristo revelado? En el texto que vimos ahorita de Colosenses 1, lo haré con la obra del Espíritu Santo revelada. Hay un texto doctrinal que vamos primera de Juan, el capítulo 5, en el versículo 6 al 8, donde se resume bien clarito la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Fíjate, mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y aquí mira lo que dice aquí. Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y luego dice aquí, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres no son uno, concuerdan. Así que la sangre y el agua, los dos son un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. La sangre de Cristo es la que te lava y te regenera, y ya estás lavado. Pero como sigues pecando y tus pies se siguen ensuciando, también te lava. Así que ¿cuándo te rociaron con la sangre de Cristo? Nunca. Es lo que hace el Espíritu Santo, es invisible. Cuando se te limpian los pecados, cuando te lavan los pies, no se coman eso de lavarse los pies y decir que no. La lavada de los pies que nos hacemos es cuando el abogado, el Paracletos, nos dice, hijitos, les escribo para que no pequen. Pero si alguno pecara, Paracletos, abogado tenemos para con Dios, es el Espíritu Santo, lavando los pies. Así que el Espíritu Santo hace la obra de la sangre, que es el tipo, el Espíritu Santo es el antitipo. La sangre era la sombra, el Espíritu Santo es la sustancia. El agua era la sombra, el Espíritu Santo es la sustancia. Y realmente eso es lo que estamos viendo aquí. Todo esto por medio de Cristo, porque de Cristo salió tanto la una cosa como la otra. De Él salió el agua con la sangre. Él vino, porque si hubiera sido solamente en sangre, entonces nos salva, pero nos volvemos a perder. Pero no, fue con sangre y con agua. Así que es una obra perfecta la del Espíritu Santo, y por eso se lleva toda la gloria. Ahora sí, hermanos, el texto para apoyar el mensaje es profecía cumplida o promesa cumplida, porque esto viene desde el Antiguo Testamento. Este misterio aquí revelado es el cumplimiento de lo dicho por el apóstol Pablo en Primera de Corintios, y antes dicho por Isaías 64:4. Por ejemplo, Isaías 64:4 dijo: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que haces para el que en Él espera. ¿Me entiendes? Eso, entonces, acá ya viene Pablo citando ese mismo texto, o sea, interpretando este texto, no simplemente trayéndolo igualito. Dice, aquí vemos el equivalente a esta cita, ¿verdad? En 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y todo el mundo dice, ay, eso es, al final se ha hecho. Por eso digo, los grandes pastores dicen cosas que parece que es palabra de Dios. Dicen, hermano, aquí no lo sabemos todo, pero cuando estemos en el cielo lo vamos a saber. Cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del mundo, cuando estemos con Dios las vamos a ver. No, este texto no está hablando del estado eterno. Este texto está hablando ahorita de lo que yo les estoy diciendo, hoy de los que les voy a decir. De eso está hablando este texto.
Ahora, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Nomás lee el versículo que sigue. Solo lee el versículo que sigue. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, riquezas espirituales, hermanos, gloria grande, riquezas eternas, lo más grande que podemos ver. Y eso es solo la introducción. Ahora veamos el bosquejo, 3 encabezados: doxología, acción de gracias por el amor y fe y conocimiento, o sea, por las pruebas de la salvación. Segundo encabezado, oración para poder ver las riquezas de su herencia a los santos. Tercero, Cristo, cabeza, cuerpo y plenitud de la iglesia. Estamos completos en Él. Comenzamos doxología por el amor y fe y conocimiento. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, da las razones, incluyendo las pasadas, como ya lo vimos, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo presente. Vuestra fe, ya sabemos que es un regalo de Dios. Pero sabemos nosotros que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos doctrinas que se deben de enseñar por igual. Así que la fe es un regalo de Dios, pero la virtud que añadimos nosotros es la disposición de hacer el bien, de obrar bien. Eso es de nosotros, Dios y nosotros, ¿verdad? Sé que la salvación es de Dios, sin duda alguna. No se quita el medio, pero también el que tienes la fe eres tú, y el que te arrepientes eres tú. Así que una cosa no quita la otra. Es una regla hermenéutica. Las doctrinas que aparentemente son contradictorias o antinomias, hay que sostenerlas, enseñarlas, afirmarlas por igual. Por igual. O sea, ni una cosa quita la otra. 100%, sí, así como vemos, la salvación es de Dios, completamente de Dios, y la fe es un regalo de Dios, el arrepentimiento es un regalo de Dios, pero tú eres el que tienes que tener fe y tú eres el que te tienes que arrepentir. Así que, y luego dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Ahí está, el amor al hermano, el amor para con todos los santos. Si hay un mandamiento que no vence, que ha sido siempre, es este. Y Jesucristo dijo, la única forma que van a saber todos que son mis discípulos es si se amaran unos con otros. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, conocer a Dios. Vimos las 3 pruebas que prueban de una manera enfática, y lo acaba de mencionar el hermano Jonathan, de que somos salvos, es amor al hermano, amor a Dios y amor a su ley. Y aquí están las 3. Por eso Pablo dice, no solo, porque Pablo está hablándonos como santos y fieles. Fieles pasaron la prueba, fueron aprobados. Esto es por eso que está dando gracias, ¿ok? Así que aquí es como si Pablo dijera, por eso no ceso de dar gracias, por la evidencia de su salvación. Entonces nosotros ya vimos en Pedro y Juan, que tienen la misma enseñanza. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. El amor como el más grande de los frutos del Espíritu Santo, que de Él se multiplican todos los otros. Así que esta fe salvadora produce frutos. La disposición de hacer el bien, ya que los verdaderos creyentes para esto fueron salvos, para buenas obras, como lo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso para que anduviéramos en ellas, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Así que la templanza, ¿verdad?, es el fruto del Espíritu Santo que nos da conocimiento, ¿verdad? El conocimiento lo añadimos nosotros. Por eso Pablo ora para que Dios nos lo dé, para agregar lo que a la templanza, al dominio propio, porque solo con conocimiento estaremos seguros y firmes en el Señor. Ya lo vimos. Y la piedad es agregada a la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, y vimos que el afecto fraternal es agregado al amor. El amor de Dios es fruto del Espíritu Santo. El amor al hermano es un don de Dios. El amor al hermano es un amor ágape que Dios produjo en nosotros.
Y lo que regresamos nosotros al hermano, lo que añadimos a esa fe, a ese amor, agregamos amor, se puede decir filial, porque el otro amor estoraje es amor en familias. O sea, nosotros no amamos a los hermanos estoraje, que le llaman ese amor, que viene siendo amor del papá, de los hijos, de los hermanos, de la familia. No, ese no. El amor de Cristo por los hermanos, el ágape, es mucho más grande que el estoraje. Y lo que nosotros manifestamos es agregamos afecto fraternal a los hermanos. Eso es lo que agregamos nosotros. Esa es la evidencia de que está allí el amor ágape. Ya lo he mencionado. Aquí Pedro enfatiza lo mismo que Juan. La evidencia de esta salvación por la cual Pablo da gracias, dice amor al hermano, obedecer y ser piadoso y conocimiento de Cristo. Estas tres cosas son inevitables. Pero hoy voy a profundizar más en la teología para que les quede claro. En ningún lugar de las Escrituras es tan enfático y absoluto la prueba de la salvación como en las epístolas de Juan. Son pruebas, hermanos, irresolubles. No hay opción, no te da ninguna otra oportunidad. ¿Es esto o es esto? Entonces, por eso siempre vemos eso. Puede haber más cosas, pero estas son las principales. Así que vemos nosotros bien clarito que en 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan o se hace evidencia o se ve los hijos que son de Dios y los hijos que son del diablo. Yo no veo algo más claro que esto en la Biblia. Dice, todo aquel que no hace justicia, o sea, que no obedece, que no hace el bien y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Quieres saber si eres salvo? Ahí está. El que no hace justicia y el que no obedece, el que no ama al hermano, no es de Dios. No hay término medio en eso. Por eso Pablo da gracias a Dios por esto. Y 1 de Juan 4:6, porque queda el conocimiento, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Por eso somos hermanos. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto se conoce o se manifiesta o se prueba el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que no conoce a Dios no nos oye, ese es el espíritu de error. Así que esto está muy claro. Ahora Pablo dice lo mismo solo con esta sola declaración. Ya que el hacer justicia es obedecer, cumplir la ley. La pregunta, ¿cómo se hace esto? Gálatas 5:14. Porque toda la ley, esto es obediencia, toda la ley moral, ética, en esta sola palabra se cumple: amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea que en el amor al hermano, la ley, la obediencia va incluida. Nos queda el conocimiento, ¿verdad? Acuérdense. El que ama al prójimo es porque conoce a Dios. Ahí va la otra. Aquí va la tercera. O sea, que amando al prójimo, yo pruebo las tres cosas que son requeridas. Amando al prójimo como a mí mismo. Mira, 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí están las tres cosas. Y conoce a Dios. El que ama al hermano conoce a Dios. O sea, una cosa te lleva a la otra. Así que el amor al hermano es la única prueba necesaria para la salvación, viéndola con una teología profunda y concreta. Se lo explico de otra forma. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ves? No peca, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, que es Cristo, y a Él estamos dándole toda la gloria, y por eso esa doxología, porque la simiente de Dios permanece en Él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora el otro texto muy paralelo a este, fíjate lo que dice, 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y quién fue aquel que fue engendrado por Dios? El mismo, Cristo. Dice, le guarda. Dice, y el maligno no le toca. Por eso, fíjate de dónde viene todo eso que no podemos pecar. Esto es el cumplimiento de las profecías del Dios que no miente. Dios prometió: yo voy a hacer algo para que el pueblo ya no peque. Yo voy a hacer algo, dice, circuncidará Jehová su Dios su corazón y el corazón de su descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomios 30:6. Dios iba a encargar de hacerlo. Aquí estamos viendo el cumplimiento. ¿Por qué yo no peco? ¿Por qué algo está en mí? ¿Por qué Cristo está en mí? Esta es una cosa, esta es
un misterio revelado que no parecía. Pero mira, Dios lo profetizó. Aquí vemos la profecía, Jeremías 32, 39. Y Él les daría un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que nunca se pierdan, ¿verdad? Siempre vamos a amar a Dios todo el tiempo. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Oh, Dios tan grande. Esto lo prometió Dios y lo cumplió. Eso es lo que estamos viendo, el cumplimiento de estas profecías que parecen ser demasiado grandes. Mira Ezequiel, y lo son. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Esto es la circuncisión, este es el corazón nuevo. Un espíritu pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué, Señor? Para que anden en mis ordenanzas, así se obedece, y guarden mis decretos y los cumplan. Y dice, y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. Que eso es lo que estamos viendo ahora. Profecía, Dios no miente. Ezequiel 36, 25. Vengo atrás para que lo recibamos con tanta fuerza y con tanto impacto como lo estamos viendo, lo que está enseñando aquí el Señor. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias. ¡Wow! ¡Qué promesa! De todas tus inmundicias. Y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Por obra. Sí, hermanos, este es el amor, es Dios y procede de Dios y por eso nos amamos. Primera de Juan 4, 10, promesas cumplidas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en lo que te dijo que iba a hacer, ya lo hizo. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que hizo Dios al darnos un corazón nuevo. Solo así podemos entender y disfrutar este texto como el texto más glorioso de toda la Biblia. Porque el hecho de que me digan a mí que no peco nunca, eso es lo más grande que me ha pasado en la vida. La esperanza de gloria es que me digan que Cristo está en mí. Y mira lo que dice Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, por cuanto nacisteis de nuevo, Dios envió a vuestros corazones nada más y nada menos que el Espíritu de su Hijo, como lo prometió, el cual clama, Abba, Padre, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios hablando con Dios. Dios hablando con el Dios que tienes dentro, con el Espíritu Santo. Eso es glorioso. Estas son riquezas que les tengo que decir. Yo le digo, Señor, ¿cómo le voy a hacer para decirles qué grandes son estas riquezas en gloria? Para que se olviden de las terrenales y que se concentren en estas eternas. En conclusión, el que ama a su hermano conoce a Dios. Dios lo amó, lo conoció primero. Andamos en esa justicia, obedecemos la ley moral de Dios haciendo solo una cosa, amando al prójimo como a nosotros mismos. Eso es el cumplimiento y esa es la evidencia de que verdaderamente son discípulos. En esto conocerá todo mundo que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Así que la prueba moral, la prueba doctrinal, conocimiento de Dios, se hacen completamente manifiestas en amar al hermano. Y sí, hermanos, yo creo que ya los cansé con esto, pero ¿qué quieren que haga si la Biblia vuelve a hablar de esto? Y sí, aquí lo dice. Vamos a pasar a nuestro segundo encabezado. Oración para poder ver las riquezas de su herencia en los santos. Versículo 18. Alumbraos los ojos de vuestro entendimiento. Por eso está orando. Para que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que quiere? Para que sepáis. Quiere que sepamos cuál es la esperanza a que os ha llamado. Cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿A quién no le alegra una herencia? Y más cuando esta herencia supera todas las riquezas que el mundo jamás ha podido acumular. Y por mucho que te dieran dinero, ¿qué te parece si luego te dicen, tonto, esta noche entregas tu alma? Estas son eternas.
riquezas espirituales, vida eterna, todo es eterno, gloria eterna. O sea, esto es muy grande. De las 18 veces que aparece la palabra riquezas en las epístolas, solo aquí en Efesios aparece 5 veces. Y de las 18 veces, solo en 4 textos es en sentido negativo y en uno es comparativo. Y los demás siempre se refieren a riquezas espirituales. Voy a mencionar 4 o 5 de las más destacadas para que vean la gloria, el poder y el valor de las riquezas espirituales. Por ejemplo, Efesios 1:7, que ya vimos, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera riqueza, la gracia, las riquezas de su gracia. Eso nos salvó, eso nos limpió los pecados, las riquezas de su bendita gracia. Segunda riqueza, Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad y su bondad para con nosotros, benignidad. O sea, todo eso son riquezas espirituales, el amor, lo bueno de Dios. Dios es bueno para con sus santos. Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, más riquezas. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, ¿de qué? De la sabiduría y de la ciencia. Otras riquezas espirituales son la sabiduría y la ciencia, el conocimiento que Dios nos da de Él. Segunda de Corintios 8:2, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Mira cómo contrastan la mente humana las riquezas espirituales. Y su profunda pobreza, está hablando de los aquí de los tesalonicenses, Pablo en Corintios, dice de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Aquí vemos otras riquezas espirituales. ¿Cómo es posible que los que no tenían dinero fueron los que ofrendaron más? ¿Verdad? Porque Dios mira la actitud del corazón. La riqueza espiritual no está en la abundancia, sino en la actitud con la que se da. Nosotros no pensamos que cuando ofrendamos estamos mostrando riquezas de generosidad. Estamos siendo bendecidos también con eso, porque Dios es, así como lo dice, es parte de la adoración. No pueden faltar ninguna cosa. No podemos decir hoy nomás se va a dar esto y eso, pero hoy no va a haber cantos, o hoy no va a haber cena, o no va a haber esto. No, parte de la adoración. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de el pleno entendimiento. Sé que el entendimiento es parte de las riquezas espirituales. El pleno entendimiento es parte de las riquezas espirituales. Veamos que todas estas riquezas espirituales superan por mucho a las materiales. Versículo 19, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y hermanos, yo cuando daba escuela, le daba clase a los niños, porque cuando comenzamos la iglesia nosotros hacíamos todo. O sea, ahorita ya tenemos ayuda de todo, pero antes yo también le daba clases a los niños y Javier también. Y teníamos ahí a los niños, y yo para hacerles hermosas las escrituras le digo, ahorita lo más grande que hay es tener un superpower, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser el hombre araña, Superman, ¿verdad? Todos queremos un poder, la Mujer Maravilla, y todos, imagínate, bueno, el poder más grande que se puede ver en una película, por muy emocionado que estés con el héroe de la película, cuando se muere, qué tristeza da. Pero que pudiera venir alguien como en las esas de León, que sopla a alguien y que le da vida y que lo levanta de la muerte. Es el poder más grande que hay. O sea, es lo que estamos viendo aquí. Mira lo que dice. Mire qué clase de poder. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Dice, ¿y cuál? Voy a regresar otra vez al 19. Quiero que entiendan eso. Dice, ¿cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros? Es un poder que está en nosotros, los que creemos, los santos y fieles, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Es el mismo poder que estuvo en Cristo, resucitando de los muertos. O sea, te da evidencia, te está dando algo, pero te prueba que ya lo dio antes, para que veas cuál es este poder. Resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde nos ve a nosotros al principio? En los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Donde está Cristo, en la presencia de Dios.
Allá es donde nos va a llevar este poder. Nos va a levantar de los muertos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre solo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que este poder vence la muerte y da vida eterna en los creyentes y nos lleva a los lugares celestiales con Cristo. ¿Ves qué cosas tan grandes? Compara estas riquezas espirituales con las materiales. Por eso se entiende. Tan tonto daño hizo mi pueblo. Dice, ¿qué cosas hicieron? Me cambiaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas que no retienen agua. Así es todo el mundo, como una cisterna que no retiene agua en comparación con estos manantiales de vida eterna de fuentes espirituales. Es muy grande la diferencia. Colosenses 2:11 dice, en él también, en Jesucristo, fuiste circuncidados. No con circuncisión no hecha a mano, es la prometida, ¿se acuerdan? Que iba a circuncidar el corazón en Deuteronomios 30. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Era Cristo el que iba a hacer la circuncisión. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Aquí está el poder que está en nosotros, saliendo de la muerte, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Es por la fe que tenemos este poder. Tenemos este poder tan grande, hermanos, que podemos decir igual que Jesucristo: nadie me quita la vida, tengo poder para entregarla, porque sí vamos a poderla entregar, porque somos hombres, vamos a poder morir, pero vamos a poder decir también, y tengo poder para volverla a tomar. Vamos a volver a levantarnos como Él se levantó. Ese es el poder de los creyentes. Eso es la corona de la fe cristiana. Nosotros apoyamos toda nuestra fe en la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos. Sin eso nosotros no somos nada. Ahí está el énfasis de nuestra fe. La garantía y seguridad que este poder también está en nosotros, la más clara, Romanos 8:11. Así vengo hablando, hermanos, vengo explicándoles, pero con emoción. ¿Por qué? Porque no uso mis palabras, sino las de Dios. Mira lo que dice: y el Espíritu, Romanos 8:11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que ya sabes que sí, ¿verdad? Bueno, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estos son riquezas espirituales. Esta es gloria, esto es grandeza. Y no estoy usando nada de sabiduría humana, nada. Solo la bendita palabra de Dios. Solo la bendita palabra de Dios. Nuestro tercer encabezado: Cristo, cabeza, cuerpo y plenitud de la iglesia. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vemos todo lo que es Cristo a nosotros, a la iglesia, a los santos y fieles. En el Salmo 110, eso también estaba profetizado. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Era una promesa a Cristo que Dios ya cumplió. En Hebreos 2, vemos aquí, dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todos los sujetaste bajo tus pies. Ya han pasado, promesa cumplida. Primera de Corintios 15:25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese será el fin, pero ya comenzó. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza. Este es Cristo, es la cabeza de la iglesia. Nosotros estamos contentos en Cristo, porque cuando yo digo que Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos, les voy a decir algo. Muchas veces las personas dicen: oh, qué verdad, sí, esta es una de la verdad. Pero si esta verdad la separas de la verdad completa, no tienes la verdad. Acabo de tener un estudio que, por cierto, con muy pocas personas en la escuela dominical, pero por ahí lo tienen publicado, está muy hermoso. Ese es del versículo 160, eso en la escuela dominical. Hermanos, ese versículo, eso estuvo hermoso. Yo lo acabo de escuchar otra vez, digo, y ¿sabes qué dije? Exclamé lo mismo que
que Job. ¡Ay, Señor! Parece que estas palabras se escribieran con cincel. Parece que se escribieran. ¿Sabes por qué lo digo esto, hermano? Porque Cristo es tantas cosas como lo vamos a ver ahorita. Esta es la fuerza de este punto que estoy trayendo, el tercer punto. Porque Cristo no es solo la cabeza, Cristo también es el cuerpo. Cristo es la puerta, ¿sí? Del redil, de las ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Él es el portero, ¿entiende? Cristo es el juez. No tengas miedo, también es el abogado. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es el olivo que separado de Él nada puedes hacer. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es todo, hermano. Por eso es lo que está diciendo aquí, porque en Él estamos completos. Son tantas cosas que tenemos en Él. Y ¿sabes qué, hermano? La suma de esta palabra, de todo esto, es la verdad. Una cosa sola no es verdad, es la suma. Por eso la palabra de Dios le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice, toda la escritura es útil, Timoteo. En parte no es útil, toda. No que aquí andan con versículos, no que ahí me sacó el versículo. Eso es mentira. El diablo también le dijo a Cristo, mira, vámonos al Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué era? ¿Era verdad? Era palabra del diablo. Estaba en las escrituras, sí, pero sacando fuera de contexto un texto. Así que lo que es verdad es la suma de la verdad. La teología, hermano, por eso Pablo dice, todo lo que aprendí lo tengo por estiércol, por basura. Y no le dijo eso a los textos, a todo el Pentateuco que se sabía de memoria. Lo dijo a la teología que tenía. ¿Cómo les cuesta a ustedes que vienen de otras iglesias soltarla? Quieren acomodar la basura con lo santo, con lo hermoso. Quieren meter vino en los odres viejos. Olvídense de eso, están rotos. Es una teología nueva. La suma de su palabra, toda la palabra de Dios es verdad, pero no pedazos. Eso ténganlo claro. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Este texto nos dice que Cristo no solo es la cabeza, también el cuerpo. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pastor, pues es la cabeza o es el cuerpo, las dos cosas. Las dos cosas. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver ahora. Ahora vemos que Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, también es su cuerpo. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. Un texto más, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No hay duda de eso. Así que esto, junto, sumado, es la verdad de Dios. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Hermano, esto lo vamos a unir a un texto que acabamos de ver anteriormente. Veamos desde el mismo capítulo, en el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí lo vamos a dar a conocer. Vemos, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que todo es por Él, de Él y para Él. A Él sean tronos, potestades, todo está en Él. Yo dije, tengo que hacer que lo amen. Es tan gloriosa su salvación, es tan glorioso todo. Aún su salvación es menospreciada. Así que, aunque la salvación es la obra del Padre, Él nos escogió, y del Hijo, Él nos redimió, y del Espíritu Santo que nos llama y nos santifica. No obstante, cada persona de la Trinidad participan en cada aspecto de la salvación. Óiganlo bien, como tres personas, un solo Dios. Y es en este sentido que la plenitud de Cristo está presente con la obra del Padre, la del Espíritu Santo, y en esta gloriosa salvación de pura gracia, estas sí que son riquezas en Cristo Jesús. Mira esto, hermano. Sabemos que, si yo digo, en la salvación está presente la Trinidad, sí, Dios nos eligió, pero nos eligió en Cristo. Mira esto.
Lo primero que movió a Dios a salvarnos fue su amor por nosotros. Ese es el primer punto del orden de la salvación, su amor. El que nos conoció, a los que conoció, a esto predestinó. Ahora, dice, porque a los que antes conoció también lo predestinó. Efesios 1 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Ese amor era por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, la predestinación, sabemos que es de Dios el Padre, pero mira que dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. O sea, Dios el Padre nos escogió, pero en Cristo. Mira el llamamiento eficaz, que también pensamos que eso también es una obra del Espíritu Santo, pero mira Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que a estos también llamó. El llamado nos los hace Cristo. Él viene a llamarnos, Él viene a buscarnos. Todo lo que se había perdido, la regeneración. Efesios 2:1, un solo texto, pero hay más, nomás para que vean. Estamos viendo la gloriosa grandeza de las riquezas de su salvación. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto. ¿Quién nos dio vida? Cristo. ¡Wow! ¿Me entienden? Ahora, en la conversión, ¿qué fue lo que hizo el Señor en la conversión? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. La conversión consiste en la fe y el arrepentimiento que se nos da. En creer y arrepentirnos, esa es la conversión. Bueno, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque somos hechura suya, criados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras. Ahí está el arrepentimiento también, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, ¿cuánto le debemos a Cristo? La justificación, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ahora Cristo, ¿qué tiene que ver aquí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué cosas, hermanos! ¡Qué riquezas tenemos en Cristo! Versículo 7, la adopción. ¿Qué tiene que ver Cristo? Adopción. Efesios 1:5, en amor, habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Estas son riquezas. La santificación, no, ahí sí me toca a mí. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, la de su muerte, hizo perfectos para siempre a los santificados. No tantos sacrificios, uno solo, y también fue Cristo, su muerte. La perseverancia, versículo 10, ¿qué tiene que ver uno? Dice, aquí sí tú, Él te dio el vestido blanco, pero ahí tú límpialo, ahí tú guárdalo. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo está diciendo Cristo. La glorificación, imagínate, Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo es en Cristo Jesús. Esto es grandeza, hermano. Así que a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo lo ha hecho Cristo. Conclusión, ¿qué nos falta? ¿Qué más queremos? Que Dios nos haya hecho uno en Cristo dice que Dios haya hecho en Cristo para nosotros. Todo hizo en Cristo para nosotros Dios. O sea que las riquezas que tenemos en Cristo, ese es el punto que tenía aquí. Grandioso, hermano. No he terminado, pero voy a traer las aplicaciones que son bien importantes y les van a servir de mucho, pero como conclusión. Se ponen a pensar, y yo me puse a pensar, ¿de qué manera hago para que entiendan y vean lo grandes que somos, hermanos? Realmente, como yo les decía, por ejemplo, si se te da una herencia, se te entrega en 6 meses, y son millones de dólares, ¿me entiendes? Al otro día, igual sigues debiendo un montón de pagos. Estás bien endeudado, pero estás contentísimo. Y yo te preguntaría, ¿por qué estás tan contento? Si sigues debiendo todo. Sí, pero ya sé lo que viene. ¿Se me entiende? Y eso es en cuanto solo al dinero. Pero ¿qué hay para otras cosas como enfermedad? ¿Sí me entiende? Tienes una enfermedad incurable, que dicen que es incurable.
Bueno, acá todo es curable con el Señor. Las promesas en Cristo son eternas en todos los sentidos. La vida eterna ni un dinero la puede conseguir. La purificación de tus pecados, el perdón de tus pecados, no hay nada que lo pueda conceder. Los hombres han criado muchas cosas y hecho muchas cosas por lo cual los alaban, pero nadie puede conseguir las riquezas que acabas de ver ahorita, de las cuales tú las posees de pura gracia. No es un momento, no es un motivo para que nos gocemos, sí, gozarnos con temblor, pero para que nos gocemos. ¿Y sabes por qué con temblor? ¿Por qué pecamos? Si no, nos gozaríamos sin ningún temblor, pero nos gozamos con temblor porque todavía pecamos. Así que esto es muy grande, hermanos. Vamos a aplicarlo esto a la iglesia de una forma hermosa y clara, ¿verdad? Primera aplicación. Vemos que el amor al prójimo es la única cosa que prueba si somos salvos. Ya lo vimos, eso es profundizando en la teología. Yo no estoy diciendo que es verdad todas las cosas que son las tres cosas que se prueba con obedecer, porque todo árbol se conoce por su fruto. Yo no estoy diciendo que no se prueba con el conocimiento de Dios. Por eso el Evangelio de Juan se predicó para que conozcas a Dios. Y ya vimos qué fue lo que Juan nos enseñó. Dice, Jesús hizo muchas cosas, yo les muestro 7 señales, milagros, pero esto los pruebo para que sepas y para que conozcas a Cristo y para que tengas vida eterna. Así que el conocimiento de Dios es todo lo que les vengo hablando de Él. Es importante, pero es parte de una sola cosa, del amor al hermano. Eso es lo que vimos aquí. Y así lo dice. Ya si vemos el texto con más detalle, este último me lo reservé como aplicación para que tengamos claro este punto. Por ejemplo, en Romanos 13:8. No debas nada a nadie, sino el amarnos unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ves? Es verdad que hay que obedecer, pero amando al prójimo, dice Pablo, ya está cumpliendo la ley. La ley está resuelta. Cuando tú amas al hermano, no te preocupes por la ley. Como le dije, sí es cierto que es necesario obedecer, pero el que ama al prójimo cumplió toda la ley. Aquí lo dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que derive de estos. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya sabemos que la primera tabla de la ley, que amar a Dios, no tener ídolos, está resuelta. ¿Por qué? Por Gálatas, que vimos el texto ese glorioso, ¿verdad? Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Ese está amando a Dios todo el tiempo. Así que el hombre interior siempre se está deleitando en la ley de Dios. Nos toca la segunda tabla. Amando al prójimo la cumplimos. Y eso prueba que realmente nacimos de nuevo y que somos creyentes. Pastor, también tenemos que obedecer, sí. El versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está. Esta es la ley real conforme a las Escrituras, Santiago 2:8. Si en verdad cumplí la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esta es la ley real conforme a las Escrituras. Así que esta es la obediencia y se encierra en una sola cosa, en el amor al prójimo. Es bien importante entender esto. Segunda aplicación: las verdaderas riquezas que el mundo no puede ver, dichas por Dios y como Dios las ve. Apocalipsis 3. Me gusta traer este texto porque nosotros tenemos un mal concepto de las riquezas. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su vida? Y también pone la parábola del hombre que acumuló mucho dinero y le dijo a su alma, alma, tranquila, tenemos demasiado acumulado. ¿Qué le dijo? Necio, hoy entregas tu alma. Aparte, Cristo dice que las riquezas del mundo son inciertas, inseguras, ¿verdad? Que hay destrucción para ellas. Las eternas son las que se acumulan en el cielo. Así que este texto dice lo mismo. Apocalipsis 13:17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, eso es lo que dice el hombre, esa es la verdad humana. Ahora mira la verdad de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dile eso a un millonario y cuando tú andes con el saco roto va a decir, no sabes lo que está diciendo. No, sí sabes lo que estás diciendo. La verdad de Dios versus la verdad del hombre. Por eso le digo aquí, no puedo creer cómo el hermano que le cree a Dios le cree a todo lo demás. Le digo yo, siempre que me cuenta una historia y quieren actuar en base a eso, le digo, ¿y estás seguro que eso es verdad?
No, pues él lo dijo. Le digo, hermano, yo no me creo ni a mí. Y si me creyera a mí sería maldito. Maldito el varón que confía en otro varón. Ahí está Jeremías 17:5. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Es de Dios que recibimos estas riquezas espirituales, de las que vivimos ahorita. O sea que esto es la grandeza más grande que tenemos. Y aquí tengo la tercera aplicación. Por eso me fui rápido, porque esta aplicación tiene un poquito de hermosura también. Mire esto, un poquito más largo. Dice, en Cristo, aquí vemos que en Cristo, como lo dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que vimos, que en Cristo estamos completos, que en las riquezas que tenemos son en Cristo, que en Él estamos bendecidos totalmente, ¿verdad? Dice, y vosotros estás completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él estamos completos. Todo lo que necesitamos nos lo dio en su muerte. Al expiar nuestros pecados, veamos cuáles son los resultados de la expiación. Porque cuando hablamos, Cristo murió por nosotros, y yo se los pregunto a todos ustedes, ¿tú sabías que cuando te decían qué significa Cristo murió por nosotros? ¿Qué significa eso? No, Cristo murió por ti y te ama. Cristo murió por ti y te ama. ¿Conoces cuáles son los resultados de esa muerte? ¿Entiendes qué significa eso? Ahora mira las riquezas espirituales en Cristo de su muerte y su expiación. Por ejemplo, lo primero que produjo la expiación de Cristo fue redención. Te redimió. Y fue Cristo. Mira lo que dice Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre. Por esa sangre que expió, que derramó, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia. ¿Ves que son riquezas en Cristo? No me ha salido del tema. Esto lo hemos tocado mucho en la escuela dominical, y han de decir, ahí viene otra vez con lo mismo. ¿Pero a poco no aplica? ¿A poco de verdad todo el mundo sabe qué es la muerte sustitutoria de Cristo? ¿A poco la gente sabe qué es expiación? ¿A poco realmente conoces qué tan grande es la expiación? ¿Cuáles son los resultados de la expiación? Le voy a mencionar los 7, aquí están. Ya vimos redención, y ya vimos de quién es en Cristo, ya vimos que es de gracia, y ya vimos que es riqueza de las que Cristo nos da. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver la remisión. Remisión es sacar fuera, quitar pecados, ¿verdad? Tito 2:13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Wow! ¿Sabías que eso también tiene que ver con la expiación? Aquí está. La expiación produce remisión. Eso lo sabían, mucha gente no lo sabe. Lo tienes que tener claro como creyente reformado. Conoce las riquezas espirituales que tienes en Cristo. Tercero, propiciación. Hablan de eso y ni saben. Saben que el hombre decía, sé propicio a mi pecador. No saben ni qué estaba diciendo. Pero mira lo que él decía. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La propiciación calmó la ira de Dios. Dios acepta el pago por el rescate y Dios se da por satisfecho, y eso es propiciación. Ya no hay cuentas pendientes con Dios. Justificación, y también fue en Cristo, ¿verdad? Justificación. La justificación es otro de los resultados de la expiación. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También lo hizo en la cruz, en la muerte, en su muerte. 5, reconciliación. Ahora ya, después de la propiciación, debe haber reconciliación, porque ya no está Dios enemistado con nosotros. ¿Quién lo hizo? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿por cómo? Por la muerte de su Hijo. Muchísimo más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La recibimos por Cristo. Este es el resultado de la expiación. Y tenemos la santificación. Hebreos 10, 14. Otro resultado de la expiación es porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es otro resultado de la expiación. ¿Sí? Otro resultado fue esto. De su muerte expiatoria en la cruz, Él nos santificó. Y por último, glorificación. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo creo que tuvieron un buen mensaje, hermanos. Vimos exactamente las riquezas de Cristo. Hasta muriendo nos bendijo con tantas riquezas que estás viendo aquí, y en vida no se diga. Unas que nos dio muriendo y otras que nos está dando en los lugares celestiales donde está la presencia del Señor. Esto es hermoso. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, por Cristo Jesús. Gracias por esta obra de amor tan gloriosa, por mostrarnos todas estas riquezas espirituales que tenemos en Cristo, lo cual te rogamos, Santo Dios, que nos dejes creerlas, vivirlas, aprenderlas, y que nos gocemos, Señor, con temblor, que nos gocemos sabiendo la grandiosa obra que has hecho en nosotros. Te damos gracias por esta iglesia y por los hermanos, y llénanos de gozo, Señor. Haznos creerte, te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.